Buenas tardes y bienvenidos. Estamos por primera vez en el Museo Fantástico de Sant Telmo de San Sebastián. Primera vez, y es curioso porque es un centro cultural que lleva, pues, dentro de la historia de la cultura en Guipúzcoa, pues muchísimos años, y venimos a celebrar sobre todo pues este evento sobre el libro de artista que llevamos ya unos cuantos años, un par de años. Sí, creo que este es el tercero. Tengo pues a una grande de este tema, escultora y también, bueno, haces grabados y también libro de artista. Sí. Buenas tardes, Dora, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Bueno, encantada de estar aquí. Eso es. Te hemos invitado porque hoy nos haces pues un coloquio, una especie de charla, presentación sobre lo que para ti la mirada del artista de Dora Salazar ve en el libro de artista. Cuéntanos. Hombre, el título ese no lo he puesto yo, pero bueno, me parece como hablar sobre la subjetividad de cada uno, claro. Es como lo del libro de artista, es que le preguntas a cada... Y es un tema como muy amplio y muy vasto que no se sabe muy bien. Entonces, bueno, pues la única manera de cogerlo es desde la propia acción, ¿no? Desde la propia acción del artista. Entonces, será mi mirada la que es la que hace las cosas y es la que interpreta un poco las páginas. Bueno, Dora vive en Bilbao, ha venido hoy expresamente para esta charla. Ya hemos visto, hemos estado abajo en la sala, ya empieza a haber gente cogiendo sitio, lo cual pues vemos que eres de estas personas que llama la atención por sobre todo tu capacidad de abarcar, hombre, distintas materias. Estamos hablando de la escultura en una mujer que además trata el hierro sobre todo y el alambre también, pero en dimensiones bastante grandes. Cuéntanos. A ver, hombre, lo de qué quieres decir, que no, que siempre cuando dices que soy artista y eres mujer te dicen pintora, ¿no? Claro. Sí que es como, pero bueno, esos son todos los topicazos que tenemos que romper, ¿no? Que vemos que hay en todos los terrenos, no solo en el mundo del arte. Sí, como, bueno, pues como escultora, pues claro, el libro sirve para unas cosas, los dibujos sirven para otras, pues cada formato sirve para expresarte de una manera. La verdad, al final todo es lo mismo, pero distintos soportes, tampoco, ¿no? Un poco... tengo que deciros también, telespectadores, que hemos estado comiendo juntas, hemos estado ahí un grupito de amigos en lo hemos casa pasado comiendo, fenomenal. Lo hemos pasado muy bien, y nos ha contado eso. A mí me parece una cosa muy interesante, cuando tú eras estudiante de Bellas Artes y tuviste al gran maestro Ángel Bados. Que tú también te tocó, ¿no? Por eso. Tú sabes bien, ¿no? Sí, por eso. Sí, está muy bien eso. De la suerte que puedes tener en la vida. De tener sí, la verdad que sí, calibre, ¿no? Sí que coincides, ¿no? Eso es. Y él te metió un poquito en el mundo de... Pues yo creo que fue, sí que es un poco heavy, ¿no? Pero hay dos profes, sobre todo Bados y luego Javier Saez de Gorbea, que murió recientemente, que son, bueno, porque son los que me dieron clase también y subieron como a entenderme también. Fueron personas que te canalizan, ¿no? Que a ti te habrá pasado un poco lo mismo. Tú eres un torbellino de energía, de propuestas, de insatisfacciones, pero claro, no sabes cómo... ¿Y de dudas? Exactamente, de dudas. Todo eso está bullendo en ti. Entonces hay una persona que consigue un poquito canalizarte, te va... Y por eso realmente estoy aquí gracias a esas personas también. Tienen esa capacidad de hacerte lleva a conducirte hacia un camino que tú no lo ves, pero ellos sin embargo tienen esa facilidad de sí, verte, exactamente, ¿no? En una línea, ¿no? Sí, y ahí te dijo Ángel, pues oye, esto del libro de artista te pega mucho, ¿no? Y ahí empezaste en los años 90. Yo creo que antes, porque a ver, empezaría el otro día echando cuentas, es que yo creo que es en primero o segundo de carrera. Claro, es que estamos hablando del 80 y algo, ¿eh? Sí, poco, 4. Sí, como mucho, igual 81 el primer año, por eso, porque empecé con 18 en Bellas Artes, o sea que hace esto, un porral de años. Como un libro viejo de casa que tiene mi abuela, o cómo nace puede ser, pero no, fue un trabajo de facultad y casualmente además, es que me acuerdo que es otro artista, Juan, que luego ha hecho muchas cosas, que encuadernaba libros concretamente además con papel de pescadería, papel gris, que tenía un cierto gramaje, exactamente, y luego ponía unas pastas, un gris neutro, ¿no? Que eran unos libros como muy bilbaínos, ¿no? Porque era todo gris, ¿no? Y luego yo me encargué de llenarlo de imágenes, de recortables, por eso. Sí. Bueno, hemos hecho un evento que ya va siendo un habitual en San Sebastián, donde no solamente Sant Telmo está dentro de esta oferta, sino también tenemos al Coldo Michelena y también pues ha habido ciertas galerías que se prestan a ceder su espacio para que se vean estas ideas del artista que a veces es pintor, escultor, y que entonces
momentos muy puntuales se introduce en el mundo del libro. Hombre, el libro es como fácil, quiero decir fácil por lo poco que ocupa, porque te lo puedes llevar, porque es como atrevido, porque claro, cierras página, quiere decir que tiene unas connotaciones como sencillas de poder actuar en él, ¿no? Pintar sobre un lienzo, sobre un papel blanco, conlleva algo mucho más duro, ¿no? En cambio, una página pequeña tú la abordas mucho, aparte tiene mucho de diario también, ¿no? Porque quién no ha escrito sus pinitos en un diario, ¿no? Hay una mezcla de cosas que pueden llevarte a muy atractivo el libro. Nos decías también hoy comiendo que ya el artista, pues el moderno, ¿no? Que necesitaba que su obra fuera explicada por el propio creador, empezó por obligación casi para justificar su actitud, ¿no? En el arte, pues escribirlo, ¿no? Y narrar sus primeros libros, que fueron hacia los años 50. Sí, yo creo que es cuando el conceptual, cuando se convierte un poco, que es necesario, claro, no basta con el objeto, sino hace falta el texto. En el conceptual es más relevante el texto. Entonces empiezan esos catálogos tan densos de textos del propio artista que a veces las obras son los propios textos también, que casi hay muy poco residuo. Pero bueno, luego ha debarrado por todos los sitios, la verdad. Dora, luego también hay mucha variedad, porque el libro de artista tenemos desde los muy pequeñitos, los 5 centímetros, que estos ya son que estáis viendo, que están ahora en, bueno, pero no hay una cosita ahí de eso esas es, en el coldo. Hay una presentación muy interesante para que se pusieron como un límite ahí de los 5 centímetros. Eso es. Y luego tenemos el libro, que no es la superficie, la hoja, ¿no? Donde tú manipulas y cocinas en ella, sobre ella, sino que ya la hoja ya viene a ser el material propio, donde ya recortando y pues eso, lo conviertes casi en una escultura, ¿no? Como un material. ¿Dónde está el límite? No existe. Ninguno. La verdad es que no. Hombre, el mismo término es un término un poco subgéneris, ¿no? Libros de artista. Porque, hombre, si te remites a los códices medievales, dices, ¡buah! ¡Qué artisticidad!, ¿no? Por eso te quiero decir que lo es que es muy subgéneris. Se puso este título en esa época, pero luego, bueno, es que al final. Y luego, bueno, todos estos libros editados de lujo, ¿no? Claro. La editorial esta editorial, la de Elena, que edita libros de lujo, pues de Tapies, de Chillida, que son libros, bueno, de Hockney, que son ediciones limitadas y son, pues, pero bueno, pues entonces es que hay una amplitud, hasta un libro casero, hasta el... Vamos a hablar de la mirada de Dora, ya que tenemos este título que nos ha invitado a hacer esta entrevista. Yo también voy a reflexionar a ello. Tú, cuando te enfrentas a este tema, a este concepto, ¿cómo empieza el libro? O sea, ¿es una historia personal? ¿Es un momento de descanso donde ya dejas de lado? Tiene mucho de descanso, sí, tiene mucho de descanso porque posiblemente, menos el primero, que es el de la facultad, y algunos trabajos que hice cuando estaba en Bilbao, que en Bilbao, claro, no tengo un estudio y es como mucho más sencillo trabajar sobre el libro. El primer estudio también hace que, bueno, la escritura, un libro es mucho más fácil, pero luego cuando tengo ya un estudio se convierte en temporadas un poco de barbecho, de reposo, porque la escultura es agotadora física e intelectualmente, también no puedes estar todo el día produciendo, ¿no? Claro. Y por otro lado es un poco descubrir cosas que luego puede que muchas se conviertan en algo fuera o no, o algunas se quedan en el propio libro, pero más igual es en un poco de descanso. ¿Cuántos libros de Dora Salazar existen? Ahora tengo muchos, pero he perdido muchos también, ¿eh? La verdad que al principio he hecho mucho de collage, de recortable, pero esos tampoco los perdí, bueno, los vendí o los regalé, tampoco me importaba mucho, y ahora en casa pues igual tengo 20 o 30, igual sí que tengo ya. ¿Son exclusivos? Es decir, ¿hay solo un libro sobre un tema concreto? Suelen ser temáticos en general, sí que cojo, y luego a veces son pues dibujos sobre clásicos, sobre pues el retrato de Dorian Gray, Kafka, Dos hermanos de Bernardo Archaga. Hay temas que también, que luego se están mezclando todos, porque tampoco el tema voy un rato y luego me voy y se encuentran, pero a veces es un poco para arrancar lo que tú dices, porque dices, ¿y ahora qué? Y entonces pues un tema te da pie a un mundo imaginario que es el tuyo, pero el texto te propicia tu mundo también a veces. Cuanto al valor que le podemos dar, el valor, vamos a decir ya como pieza de colección, ¿no? Sí. Si yo tuviese que elegir entre una escultura, un cuadro, un libro de artista, ¿tú qué ves, qué diferencia existiría? Es decir, un libro de artista que aporta, un cuadro que puede aportar, ¿no? Un coleccionista y una escultura. Hombre, los libros de artista se venden muy poco. Yo la verdad que he vendido como 3 en mi vida.
esculturas he vendido bastantes más y pero dibujos también. Fíjate todas las páginas. Ya, ¿no? pero a veces lo meten en una vitrina, no se sabe muy bien cómo presentarlo, porque al final si tú te compras algo, bueno, una cosa es coleccionar y otra cosa es que te gusta tenerlo en tu casa, ¿no? Que se exhiba. Es más complejo lo de... Y aparte que es más personal también, ¿eh? Lo del libro. Y eso que yo también tengo muchos temáticos, por ejemplo, de Donosti, bueno, de ciudades he hecho, ¿no? De Madrid, de Roma, entonces, bueno... Donosti lo presentaste el año pasado en Arteco, sí, ¿recuerdo? sí, por eso. Pero la verdad que es otro... Eso de que a nosotros nos gusta mucho que se pliegue, pero a veces es mucho menos vistoso y menos expositivo, ¿no? Pues tú tienes tu casa, la verdad es que la mayor parte de cosas que haces o van a para colecciones o a decorar. Entonces yo ahora estoy decorando mi casa también. Entonces no cojo libros para decorar la casa, pues elijo dibujos también, porque las paredes al final hacen un poco la función de cortinas, que no es un poco peyorativo, pero al final tienes espacios blancos que vas como completando también, ¿no? Hay un espacio muy emocionante cuando uno no conoce al artista y lo admira porque aprecia su trabajo. Sí, que es mejor posiblemente que cuando lo conoces. Sí, Dora, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te he conocido antes de ser amiga ya, y luego hay como un respeto, ¿no? Claro, hay como un poco de sublimación, ¿no? Eso es, hay una necesidad de encontrar la sorpresa nueva. Tú me compraste una pieza, por ejemplo. Exactamente. Pero quiero decir que cuando hay ese momento, ¿no? de ser algo de admiración, claro. La obra es diferente, es decir, realmente es mágica, claro, hay algo de brujería, claro, ¿no? También. Y yo creo que eso también es parte del artista, que es capaz con su actitud ante el arte de provocar eso al voyeur, ¿no? Al que realmente viene. Hombre, yo prefiero casi que no me conozcan, ¿no? Que personalmente. Entonces, ¿no? Pero cuando ya conoces al artista, la obra tiene otro lenguaje. Claro. Es un lenguaje más de buscarle las cosquillas. Bueno, pero las tuyas, ¿sí? Yo creo que antes estábamos hablando de la comida, que ya no es tanto mi obra, sino tu obra. Cuando tú la miras, cuando tú la compras, cuando tú la tienes, deja de ser mía para ser... Es que mi mirada es que es tu mirada, es que al final el título es que es... ¿De quién es la imagen? De la persona que la está mirando, entonces es su mirada. Que también conoce al artista un poco más personalmente. Bien, si luego quieres un poco ahí meter más cosas, que luego se completa o se devalúa, porque hay artistas que dicen, yo prefiero casi no conocer su historia, porque igual no me interesa nada cómo son, y su obra me encanta. Hubo momentos que casi no quería saber de la vida de los artistas porque estaba fascinada con su obra. Entonces cuando veía... Es que al final las artistas son personas, ¿no? Y en cambio las obras se convierten como en objetos casi... que traspasan las fronteras, ¿no? Que se convierten en algo que casi no es perfecto, ¿no? Y en cambio los artistas son... Bueno, hoy que nos vamos a encontrar en esta charla con Dora, ¿no? Vamos a encontrar una Dora más conceptual, una Dora No, yo nunca he sido conceptual, la verdad que yo soy muy al uso, ¿eh? En el sentido soy una persona muy poco compleja, ¿eh? La complejidad más grande radica en mi obra, ¿eh? Yo no tengo un discurso complejo. Lo único que ahora me ha gustado lo de la charla esta porque me permite pensar, reflexionar, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no miraba a mis inicios. Posiblemente a los inicios de facultad no he mirado en ninguno de los textos que he escrito. Probablemente dirás cosas que al oírte dirás cosas. Y por eso me ha venido bien, por eso lo de mirarlo y ver, y digo, pues si es que al final todo es una cadena que se va uniendo, si tiene mucho sentido. Aquello que parecía que no tenía nada que ver conmigo y tiene mucho que ver. Eso de que el artista no tiene por qué explicar su obra, ¿estás de acuerdo? En fin, porque también tiene mucho, ¿no? Lo del libro en realidad es una narración, ¿no? Visual, pero sigue siendo algo escrito. Sí, pero bueno, yo mis libros siguen siendo un poco, no sé si es surrealista o un poco dadaísta, no sé, no hay una lógica explicativa, pero también es porque yo tampoco tengo una lógica verbal. A mí me cuesta mucho con el lenguaje llegar a lo que tengo en la cabeza o lo que... Me resulta mucho más fácil con las imágenes, que eso me doy cuenta, me pasa. Hay una línea conductora, yo sí que veo un gesto tuyo, ¿no? Tanto en la dimensión como en la lo estás viendo con las imágenes, claro. Pero yo me pongo a hablar y me cuesta, pero es que es otro valor. Es que el lenguaje, ser escritor es que es un valor. Es que no se puede, hay artistas que dominan ambos, pero es que es muy difícil. Entonces a mí me pasa muchas veces que yo me frustro y posiblemente la gente... Por eso me gusta traer mucha imagen de apoyo, porque yo sé que lo que yo voy a decir no está a la altura de lo que yo hago, porque a mí
mí no, nadie me considera por mi oratoria, sino se me considera por mi trabajo. Claro, entonces, pues, conjunto de todo, efectivamente. claro, es que no. Entonces yo veo que es difícil lo de tener las dos. Entonces, bueno, un escritor posiblemente tiene mucha más facultad con el lenguaje y para poder expresarse también. Podríamos decir que el libro de artista es un producto de segunda antes que de la de segunda. De segunda, es decir, la escultura es, ¿no? Es algo que tiene otro peso, otra trayectoria. Lo del chicle, mírala. Ya, fatal. Al final lo ha hecho. Bueno, porque me has dado un chicle. Claro, me has dicho. Muy bueno, muy bueno. El chicle está ya todo gángster esto. Exactamente. Bueno, entonces, porque el libro de autor es un... bueno, es verdad de segunda que fila. No sabemos cómo ponerlo, bueno, cómo enseñarlo. Es que de primera fila, ¿qué es también? Es que luego también depende del artista, depende del caché, depende... Al final de lo que uno quiere y busca, ¿no? En la vida, no sé. Un coleccionista o un interesado, pues lo mismo le parece fantástico, ¿no? El libro... Sí, colecciona libros, por ejemplo, pues eso será su leitmotiv, pero no sé. Hombre, yo los he hecho desde una manera siempre un poco más del descanso y desde pensar, desde meditar, no tanto de... Sí que lo he separado de mi trabajo escultórico, la verdad que sí, pero bueno, ahora la verdad que se han convertido como una especie como de documento a través del tiempo, entonces... Muy bien. Bueno, Dora, yo creo que bien, ¿no? Por eso que habrá que ir al otro lado. Porque nos están esperando en la sala de abajo, donde va a haber justamente una charla con Dora. No voy a hacer otro globo porque y yo creo que hemos conocido mucho mejor a este artista en una faceta quizás que no hemos profundizado de esta manera mucho más suelta. Claro, después de comer se habla mejor, ¿no? Y bueno, yo lo que invito es que ustedes no pierdan nunca de vista el arte, porque es una parte de nuestra vida donde nos completa, no solamente de forma intelectual, sino sobre todo emocional y humana. Claro, tienes mucha razón, Elena. A ti. Dora, es un placer haberte conocido, haberte tenido hoy con tu compañera, que ya la tenemos ahí enfrente, y ustedes... Lo de compañera, córtalo. El arte es un momento de emoción y sobre todo de belleza. Muchísimas gracias, hasta otra. Vale, muy bien.